El día de hoy vamos a hablar sobre dos conceptos importantes a implementar en una organización o en una empresa. Claro que la naturaleza de esta pregunta es un poco subjetiva y personal que debería implementarse en una empresa. Me gustaría empezar diciendo que aunque la opinión es objetiva, está totalmente argumentada y aunque sea personal, pues todas las fuentes están citadas de manera correcta también. El primero de estos dos conceptos que me gustaría empezar analizando es la innovación empresarial. En su artículo The Discipline of Innovation, Peter Drucker tiene un concepto muy interesante. Peter Drucker es considerado como gurú de la administración de empresas, aunque la palabra gurú le quita el mérito académico e investigativo que Drucker merece. El concepto que Drucker tiene sobre la innovación, pues es que no es la genialidad de un momento puntual, sino el resultado de haber explotado oportunidades. Y para esto voy a citar dos casos, un caso clásico o antiguo y un caso contemporáneo. Aunque estos dos casos están separados temporalmente en varias décadas, ambos tienen un solo detonante, y el detonante es el cambio de la percepción del objeto, no el cambio del uso ni tampoco el cambio del objeto como tal, sino del punto de vista. Y es que en un caso clásico, por ejemplo, décadas atrás, un ordenador, una computadora personal, era básicamente reservado a empresas, era básicamente reservado a oficinistas o a informáticos. Hoy por hoy se le da un uso cotidiano donde la gente puede desarrollar tareas simples, tareas complejas, incluso tareas de ocio. El mismo caso, pero décadas delante, contemporáneamente, es el mismo ordenador portátil. Y es que después de la pandemia, pues nos dimos cuenta que con un ordenador se puede hacer teletrabajo, se puede hacer teleeducación, se pueden hacer compras, se pueden hacer ventas. Y bueno, eso es, el objeto no se cambió, sino más bien se cambia la percepción y el punto de vista que tenemos sobre el objeto. Entonces, aunque fue claro un desafío, pues la pandemia también resultó en una oportunidad que varias empresas, sobre todo las dedicadas a tecnología, pues le dieron vuelta a su favor. Drucker nos dice que existen 7 fuentes de la innovación. Nos dice que son 4 internas y 3 externas. Realmente lo difícil no es detallar estas fuentes, no es concebir el concepto, sino más bien lo difícil es no asociar estas fuentes con lo que en realidad pasó. Fuentes de innovación. Entre las internas está lo inesperado, las incongruencias, las necesidades y los cambios en el mercado. Usando el mismo ejemplo, pues la pandemia fue inesperada, mostró incongruencias como por ejemplo, si ya tenemos la tecnología y tenemos las herramientas, ¿por qué no hacíamos antes más teletrabajo, más teleeducación? Las necesidades también son obvias en este ejemplo y el cambio en el mercado, pues se limitó a un mercado pues más virtual y menos físico. En las fuentes externas de innovación tenemos los cambios demográficos, los cambios en la percepción de las cosas y en nuevos conocimientos. Ahora se sabe que se puede hacer investigación, se puede hacer academia, se puede hacer trámites bancarios, se puede hacer compras, se puede hacer ventas. Entonces, las fuentes externas también son una oportunidad y una fuente de innovación empresarial. Y esto, pues, llevado y ejecutado de manera exitosa por algunas empresas, han llevado de simples negocios pequeños a grandes multinacionales. Ejemplo, Cedia, ejemplo, la compañía Zoom, ejemplo, varios emprendimientos como streaming o youtubers, creadores chiquitos de contenido, pues se han alzado con empresas realmente gigantescas y con beneficios muy buenos. El segundo de los conceptos que me gustaría mencionar está dentro de las tendencias modernas en la administración de empresas. Existen varias tendencias, sin embargo, a mi parecer, de las tendencias que destacan, pues está el outsourcing. El outsourcing, también llamado tercerización, subcontratación o externalización, es el proceso de contratación de un tercero para que realice la actividad de un negocio. Esto se ve mucho, por ejemplo, en compañías que tienen fábricas de construcción, pues ellos no se dedican principalmente a, por ejemplo, a alimentar al personal, sino que subcontratan una empresa para que brinde servicios de comida al personal. La empresa, recordemos que es de construcción
y no de comida, por lo que contratan una empresa de comida para el personal de la construcción. Las empresas más rentables del mundo aplican este concepto de outsourcing y es que no compiten contra otras empresas. Competir puede ser complicado, competir puede significar una inversión. Entonces, no compiten contra otras empresas porque no es lo más óptimo. Se centran en las actividades clave. Por ejemplo, Zara se centra en producir prendas de ropa que sean asequibles, que lleguen a la mayor cantidad de personas y aunque no sean muy caras, pues recompensa las ganancias por la venta de volumen. Mejoran su productividad de manera eficiente, subcontratando procesos mediante tercerización de acciones y comprando servicios fuera de su experticia. Esto, claro, ya lo mencioné con el ejemplo anterior, creo que es bastante obvio su significado. Dentro del outsourcing mismo también sabemos que la experiencia y la geolocalización son aprovechables. Por ejemplo, la India, al tener una capacidad eh, geográfica mismo por su extensión territorial y muchos habitantes, pues se ha alzado como uno de los grandes países para generar outsourcing. En la India hay muchos call centers, hay muchas compañías de ingenieros. Esto es debatible porque hay varios estudios que demuestran que las empresas como Apple, las empresas como Sony, llevan varios sectores de sus compañías hacia la India por las facilidades políticas y pues las facilidades de impuestos que la India representa. Perdón, para terminar, me gustaría mencionar dos conclusiones. Y aunque parezcan estas conclusiones un poco discordantes, guardan relación con todo el análisis anterior. Por ejemplo, la globalización fue un factor clave para el desarrollo de tecnología y virtualización. Son en realidad una oportunidad para las empresas. Y es que hubiera sido muy diferente que vivamos esta situación complicada de la pandemia sin una globalización tan avanzada como estamos hoy por hoy. La segunda es que la tecnología muestra avances sin precedentes y pronto estaremos asimilando la inteligencia artificial como un paradigma más. Repito, aunque parezca discordante, también tiene mucha relación con este análisis porque, claro, hoy por hoy el paradigma dominante, o bueno, los paradigmas dominantes son el Big Data, la era de la información y la industria 4.0. Se mantienen estos como dominantes, sin embargo, a mi parecer, es cuestión de tiempo que la inteligencia artificial empiece a construirse a sí misma dentro de lo cotidiano y sea una oportunidad para las empresas.